Nuestros hijos viven un proceso e irán cambiando, pero llevarán en este proceso tu cercanía, tu seguridad. Esa seguridad que solamente le puede dar la familia, porque no hay otro espacio, no lo hay. Ahí irá aprendiendo y madurando, ¿no? Se fortalecerá y podrá defenderse en la vida. Cuando pusimos a Felipe en el colegio, los niños pasaron por el área de psicología y la psicóloga pues, nos había llamado con urgencia y la psicóloga estaba preocupada, nos había enseñado una hojita donde Felipe había hecho solamente garabatos. Le habían pedido que dibuje a su familia, pero él solamente había hecho unos garabatos y esto a ella le preocupó. Nosotros conversamos con la psicóloga y lo primero que le mencionamos fue que nosotros éramos padres adoptivos de Felipe. Y la psicóloga dijo, eso lo explica todo. Pero hoy Felipe ya tiene su familia y de aquí para adelante será otra historia. Él podrá dibujar y hacer a su familia. Nos explicó que la primera seguridad de un niño es su familia. El primer lugar insustituible es la familia. No hay otro espacio. Una familia necesita tener la experiencia con Dios. Podemos hablar de muchos valores, responsabilidades, pero si la familia no tiene una experiencia con Dios, no puede darle ese amor a su hijo, no podrá darle esa calidad de presencia a sus hijos. Dice la palabra, dichoso tú, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre. Mateo 16, 17. Y en verdad, qué dichoso eres tú, padre o madre, qué dichosa me siento yo, porque puede ser que muchas personas, misioneros, sacerdotes o lazos, ¿no?, de personas que te han hablado de Dios, te atrajeron a Él, pero la experiencia que uno tiene con Él es la que marca la vida. Y ha sido el mismo Padre que nos lo ha revelado. Y eso, ¿no?, esa experiencia es la que después le vas a transmitir a tus hijos y pedirle al Padre que sea el mismo que se revele a nuestros hijos para que ellos crean. Dice el documento pontificio Amoris Laetitia en la 261. Entonces, la gran cuestión no es dónde está nuestro hijo físicamente, sino dónde está en su sentido existencial, dónde está posicionado desde el punto de vista de sus convicciones, de sus objetivos, de sus deseos, de sus proyectos, de sus anhelos. ¿Dónde está su alma? ¿Lo sabemos? Y sobre todo, ¿queremos saberlos? A mí esto me llamó poderosamente la atención. Saber dónde está su alma. Porque nosotros sabemos que está creciendo, sabemos cuánto pesa, por el colegio sabemos cómo está en las notas, comportamiento, pero su alma, ¿cómo está creciendo su alma? ¿Cómo se está disponiendo su alma? ¿En qué está creyendo? ¿En quiénes está creyendo? Cuando mi Felipito tenía 6, 7 añitos, yo le dije, ojalá, hijo, que nadie te arrebate a Jesús de tu corazón, nadie. Y él me decía, no mamá, nadie me va a arrebatar a Jesús de mi corazón. Y él ya va a tener 11 años. Y tiene un amiguito que le gusta mucho entrar al internet, a estos juegos. Y le había dicho a Felipe, ¿y si nos están engañando? ¿Y si en verdad Dios no existe? Y Felipe se quedó preocupado, ¿no? Ya en casa me dice, mamá, esto me ha dicho mi amigo. Dice, ¿y si no existe Dios? ¿No? ¿Y si nos están engañando, mamá, de verdad? Bueno, primero, a mí me da un poco de pena, ¿no?, que esté dudando, porque amiguito a él lo estima, lo quiere mucho, ¿no? Y le dije, ¿sabes, hijo? Hay algo que yo he visto en ti. Y eso me hace estar segura de Jesús. Me hace estar segura de creer en Dios. Y no tengo dudas. He visto su mano en tu vida. Por todas esas personas que tú has pasado. Que te han cuidado, que te han querido, que te han hecho jugar, que te han alimentado, hasta que llegues a tener esta familia. Papá Dios te ha protegido hasta que llegues a tener
esta familia que somos, ¿no? Papá Dios me ha regalado un hijo y ese hijo se llama Felipe, eres tú. Y mirándome me dijo, mamá, sigue hablándome de Jesús. Poder devolverle a mi hijo el creer que su vida está en manos de alguien más grande que su mamá o su papá, ¿no? Y que su vida es leída desde su amor, ¿no? Desde ese amor de Dios. Por eso, qué importante es saber dónde están los hijos. Enseñémosle a nuestros hijos a leer la historia de su vida, ¿no? No como algo que lo va a amar, sino como alguien que le está amando. Y es importante también saber y reconocer que los hijos son frágiles, que se equivocan. Si nosotros nos equivocamos, ¿cuánto más ellos que están aprendiendo a ser personitas? Por eso no debe haber palabras de corrección con ira. Lo dice la encíclica Amoris Laetitia. No debe haber ira en nuestras palabras de corrección. Así cuando el niño es corregido, se sentirá que todavía confían en él. Yo reconozco que en mi experiencia, ¿no? de niña, tengo una historia un poco marcada, ¿no? de lo que ha sido la autoridad de mis padres, ¿no? Y reconozco también que hay momentos de esta ira de la que les hablo, ¿no? Que a uno se le rebalsa, ¿no? Se le rebalsa, sobre todo en esos momentos que los hijos te llevan al tope, ¿no? Y esto se estaba haciendo muy frecuente con mi Felipe. Y cada vez lo sancionaba más y más, ¿no? Pero profundamente a mí me dolía esta actitud que yo tenía y lo tuve que llevar a esta angustia a meditarlo con la palabra de Dios, ¿no? Y caí en cuenta que hay un error que solemos tener los papás, ¿no? Que es pensar que a veces los hijos son adultos, ¿no? Que porque ya le dijimos unas normas, ellos lo tienen que hacer y cumplir, ¿no? Y a veces a los hijos les tendremos que repetir muchas veces para que ellos puedan lograr hacerlo. Y en oración, cuando revisaba mi propia historia de niña, me daba cuenta que mis padres eran exigentes, pero no conmigo. Ellos eran exigentes con mis hermanos y yo veía eso. Yo no tenía ese problema de que a mí me exigieran, ¿no? Pero yo quería ese apapacho de ellos, ¿no? Que me dijeran, bien, tú puedes, y que me abracen y me besen, ¿no? Es precisamente eso lo que no logré. Y justamente esto era lo que estaba haciendo yo con mi Felipe. Un día en una clase de natación había una mamá, ¿no? Tenía sus 2 hijitos. Su niña es bien nadadora, muy buena, ¿no? En cambio su hijito no, su hijito está ahí, pero a los 12 ya está ahí, ¿no? Que les levante el dedo, muy bien, tú puedes eso, ¿no? Y bueno, mi Felipe también está en esa clase, y mi Felipe también es muy bueno nadando, pero yo no soy de hacerle así o muy bien, ¿no? Y entonces ella me dice, si tú no lo haces, ¿quién lo hará? No te importen los demás, me dice. Él quiere ver que tú le digas cuánto lo quieres a través de esos gestos. Entonces ahí yo empecé a leer la historia de mi vida, de mi niñez, ¿no? Esa exigencia, ¿no? Por algo que yo quería y que no conseguí, lo estaba volcando hacia mi hijo, ¿no? Es hermoso poder pasar la palabra de Dios, tu vida y la vida de tu hijo. Dios me regaló, ¿no? Esta cita que dice, dame esa alegría. Dame esa alegría, estén unidos, dice, ¿no? Ana, dame esa alegría, une tu historia con la de tu hijo. Y me invitaba a sanar, a perdonar a mis padres, porque no creo que hayan sido malos. Comprendí que también tenían ellos sus límites, ¿no? Me amaron como ellos podían amarme, ¿no? En verdad, qué hermoso es reconciliar tu historia a través de la historia de tu hijo, siempre pasada por la fe, por la experiencia de este papá cercano, de este Dios papá amor. La familia es el primer lugar donde nos enseñan los valores, ¿no? Y donde además los tenemos que practicar, sobre todo en tiempos de la tecnología. Una tecnología que ha invadido todo, ¿no? Todo va deprisa y pareciera que el tiempo vuela. Es que no tenemos que prohibirles a nuestros hijos que aprendan, ¿no? De esta tecnología. Pero sí tenemos que dosificar esta tecnología para ellos. Aprender a esperar,
porque justamente esta tecnología nos hace correr. Decirle a los hijos que todo tiene su momento y su lugar, y a no ese tengo y quiero, necesito y me lo tienes que dar. Pues aquí el niño no es dueño de sí mismo, sino de los caprichos y de sus deseos. Por eso nuestros hijos, en esta búsqueda de ser dueños de sí mismos, van experimentando que pueden controlarse y que además pueden manejarse por sí mismos. También tenemos que tener en cuenta que como padres no somos omnipotentes, que en nosotros solamente pueden confiar. Tenemos que crear esos espacios en ellos, ¿no? Ambientes, ¿no? Ambientes de comunidad, de fe, ¿no? Para que ellos también puedan sociabilizar, ¿no? Tener esos espacios donde ellos puedan ser influenciados positivamente. Y por último, no tengas miedo, ¿no? Como dice la palabra, ¿no? La fortaleza de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Solo nuestro Padre puede escribir derecho en renglones torcidos de nuestra historia. Y tanto nos ama y tanto confía en nuestra vida, nos ha regalado el derecho de llamarnos padre y madre. Nos ha regalado el que podamos tener estos pequeños y decirles hijos. Nuestros hijos tienen ese derecho a ser maduros plenamente y libres, y para eso los tenemos que preparar a nuestros hijos y esmerarnos para que luchen por esa independencia, esa verdadera libertad. Y por eso, en este primer acto de confianza y de madurez, tenemos que estar con ellos y trabajar con ellos. Tenemos que ser capaces de desprendernos de nuestros hijos, porque ya están listos. Y en cada etapa de sus vidas, nos tocará maduramente a nosotros verlos volar. Y además, disfrutar de ese vuelo. ¿Te gustaría poder disfrutar del vuelo de tus hijos? También poder pedirle a nuestra Madre María, ¿no?, que nos enseñe a educar, a guiar, a acompañar a nuestros hijos, así como ella lo hizo con nuestro amado Jesús. Amó tanto al Padre, ¿no?, y se dejó guiar por este proyecto de un amor infinito, por ti, por mí y por toda la humanidad.